Y con todos ustedes, apreciados cursantes, a continuación vamos con la ponencia de la doctora Jimena Rodríguez. Ella, por citar brevemente su síntesis curricular, es abogada por la Universidad Católica de Santa María de Arequipa, máster en Derechos Fundamentales por la Universidad Carlos III de Madrid, magíster en Derechos Humanos por la Pontificia Universidad Católica del Perú, y colaboradora de UNICEF del Comité de Madrid y visitante profesional de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Bienvenida, estimada doctora. Si gusta, nosotros podemos ayudarle con las diapositivas o las pasa usted. Bueno, buenas noches con todos y todas. Sí, por favor, doctor Armijos, Perfecto. les agradecería muchísimo si iba a decir producción, perdónenme, siempre hablando en términos de telenovela. Sí, la organización podría apoyarme compartiendo este material que, de acuerdo a lo que tengo entendido, también se le hará llegar a todos los cursantes a sus correos electrónicos. ¿Listo? No quería iniciar esta noche sin antes agradecer al doctor Armijos por la amable invitación que ha tenido hacia mi persona para poder compartir esta noche, doctores y doctoras, algunas ideas generales sobre cómo nace el sistema interamericano. Toda gran organización tiene un comienzo. Y el día de hoy voy a compartir con ustedes de manera muy breve cómo se crea nuestro sistema regional, al que todos y todas nosotros pertenecemos, el Sistema Interamericano de Protección en Derechos Humanos. Bueno, me gustaría mencionar que ya la doctora Aguirre y la doctora Cárdenas, dentro de sus excelentes exposiciones, han mencionado algunas sentencias muy relevantes de la Corte y algunos informes también bastante interesantes realizados por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Yo dentro del sistema, doctores, como bien lo decía el doctor Armijos, yo he sido visitante de la Corte Interamericana, pero a la par he trabajado en la sección del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de Perú de la Procuraduría Pública Especializada Supranacional, o famosa PPS. ¿De qué se encarga la PPS? Pues de la defensa del Estado peruano ante el sistema interamericano. No me miren mal, no pertenezco al lado oscuro de la fuerza, sino que en buena cuenta, doctores, ustedes podrán adherirse conmigo de que ser parte de la defensa del Estado no es un trabajo tan fácil que digamos, ¿no? Pero ahí le vamos haciendo la lucha y vamos, o intentamos en buena cuenta, cuando se trataba de casos de graves violaciones de derechos humanos, intentar trabajar con las víctimas para intentar darles una verdadera reparación o en su defecto de manera legal y utilizando los medios que nos daba, o el procedimiento que nos da tanto la Convención Americana como los reglamentos tanto de la Comisión como de la Corte, poder entablar un debate bastante interesantemente jurídico, dicho sea de paso. Entonces, sin más preámbulos, doctores, y utilizando los términos del TikTok, nuestro momento ha llegado. Empezamos con la exposición. Para hacer un pequeño resumen, doctores, de lo que nosotros vamos a tocar de manera muy sucinta esta noche, hemos elaborado un esquema de cómo ha sido la creación del sistema interamericano. Tenemos en un primer momento que en el año 1890 nosotros pertenecíamos a lo que se denominaba la Unión Panamericana o Panamericana. Luego, en 1948, se crea la OEA, que viene a reemplazar a la Unión Panamericana, y es en 1948 que se adopta la Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre. Posteriormente, los años 50, no se preocupen que lo que estoy haciendo es una pequeña introducción, todo lo vamos a desarrollar. En los años 50 ya se van dando algunas normas bastante interesantes relativas a los derechos de la mujer. En un primer lugar, la Convención Interamericana sobre la Nacionalidad de la Mujer y en un segundo término, la Convención Americana sobre Concesión de los Derechos Políticos de la Mujer. Es recién en 1959, con la creación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que se podría hablar de la existencia de un organismo dentro de nuestra región, porque tengamos en consideración que en el sistema universal ya estaba la ONU, ya se había creado Naciones Unidas, existía ya la Declaración Universal de Derechos Humanos, pues a nivel regional necesitábamos algo que viniera, digamos, a llenar esta laguna, este vacío que a nivel de nuestra región pues existía. Y es en 1960 que la CIDH, junto con su estatuto y teniendo como base, miren, ojo a lo que voy a decir, teniendo como base la Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre, comienza con sus funciones. Luego, en razón de esto, lo que yo puedo colegir es que durante un plazo razonable de casi 20 años,
la Comisión Interamericana de Derechos Humanos fue el único organismo con el que contábamos en el sistema para la protección de los derechos humanos a nivel regional. Es a posteriori, en 1969, cuando se da recién la Convención Americana sobre Derechos Humanos, o conocido por todos y todas nosotras como Pacto de San José. Y en esta Convención Americana sobre Derechos Humanos es que también se establece la figura o la creación de la Corte Interamericana. Bueno, como ustedes bien saben, y teniendo como base el derecho internacional público, pues para que una convención comience a tener o entrar en vigor, pues se necesitan ciertas ratificaciones, ¿cierto? Ustedes no me van a dejar mentir al respecto. Y es en buena cuenta cuando se logran estas ratificaciones que la Convención Americana entra en vigor recién en 1978 y la Corte Interamericana comienza sus funciones en 1979, a pesar de haber sido dados en 1969, ¿ok? Esa es la explicación de por qué recién la convención empieza a tener vigor en 1978 y la Corte entra en funciones en 1979. ¿Listo? Entonces, después de este pequeño esquema o de esta pequeña introducción que les he dado, vamos a hacer un disgregado de cada uno de los años que nosotros vamos a tocar en esta oportunidad. Entonces, doctores, como bien les había mencionado, en 1890, pues los estados del continente americano pertenecíamos a la Unión Panamericana. En el ámbito de dicha organización de la Unión Panamericana se llevaron a cabo algunas iniciativas puntuales relacionadas con la protección de los derechos humanos. Pero, y vamos a ser muy sinceros, sin que ellas alcanzaran un carácter sistemático, pues ni menos llegaran a la creación de algún órgano de protección de tales derechos de manera especializada. Entonces, sin embargo, con la creación de la OEA en octubre de 1948, los estados que habían concurrido para su establecimiento adoptaron en ese año la Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre. Al momento de la adopción de la Declaración Americana, los estados de la OEA habían aprobado también una resolución en la que se reconocía la necesidad de contar con un órgano judicial encargado de la protección de los derechos humanos, encomendándosele ojo con lo que voy a decir, al Comité Jurídico Interamericano la elaboración de un proyecto de estatuto que en buena cuenta planteara las bases de un Tribunal Internacional de Protección en Derechos Humanos. Siguiente diapositiva, por favor. Muchísimas gracias. Entonces, el comité, al recibir este encargo, consideró prematuro el preparar dicho estatuto, aduciendo que pues ello debía ser precedido por la suscripción de un tratado general sobre derechos humanos por parte de la OEA, es decir, la Organización de Estados Americanos. Recién en 1959, y como reacción a la Revolución Cubana, entre otros acontecimientos que se venían dando en la región, se crea en la OEA la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Ello, la creación de la CIDH, como ustedes y yo la conocemos, ocurre en una reunión de consulta de cancilleres celebrada en Santiago de Chile. Este órgano entró en funciones en 1960, una vez que se aprueba su estatuto. Recordemos que para que un organismo internacional pueda empezar a regir funciones, pues necesita un instrumento que en buena cuenta avale el trabajo que va a realizar y en donde se especifiquen las labores sobre las cuales pues, puede realizar, las labores que puede realizar. Conforme a este estatuto, doctores y doctoras, la comisión recibió una serie de atribuciones. Entre ellas se encontraban la preparación de estudios e informes que considerara pertinentes para el desempeño de las funciones. Entonces ya vemos que acá empieza con esta labor de estudios e informes, que ustedes no se preocupen, van a analizar mucho más ampliamente en las siguientes conferencias. 2, la formulación de recomendaciones a los gobiernos en estas materias. 3, la solicitud de información a los estados acerca de las medidas adoptadas a nivel interno para el cumplimiento de los derechos humanos. 4, la promoción de los derechos humanos. Y a la par de esto, el servir como órgano de consulta a la OEA en materia de derechos humanos. Además, escúchenme bien, además de tener la facultad de trasladarse al territorio de cualquier estado de la OEA, previa autorización del propio estado para verificar de motu propio la situación de derechos humanos en estos estados. Entonces vemos que acá, doctores, van haciendo lo que más adelante se va a conocer como las visitas in loco de la Comisión Interamericana a los estados.
Según el estatuto, este mismo estatuto con el cual trabajaba la Comisión Interamericana, doctores, era la Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre, que yo ya había mencionado hace unos minutos atrás, el documento que serviría para que la comisión pudiera desarrollar su trabajo y a la par le serviría también para poder evaluar la situación interna de los estados. ¿Ok? Acá en este punto podemos mencionar algo muy interesante, doctores y doctoras. El estatuto, ojo con lo que voy a decir, ojo y oído, el estatuto no mencionaba la posibilidad de que la comisión tramitara y decidiera denuncias sobre casos específicos de violaciones de derechos humanos cometidos por los estados. Al ver esta laguna a nivel del trabajo de la comisión, es que la misma CIDH, desde su primer periodo de sesiones, puso énfasis en la importancia de llegar a poseer dicha función. Y durante los años siguientes, la comisión plantearía reiteradamente esta propuesta, hasta que, por finalmente, en 1966, se le otorga esta facultad. Un elemento clave para que desde un comienzo la comisión desempeñara un papel activo por la protección de los derechos humanos lo constituyó el hecho de que los comisionados servirían a sus cargos a título personal y no como representantes de sus respectivos estados. ¿Esto qué conllevaba, doctores y doctoras? A lograr una verdadera independencia de este organismo, que, como repito, era el único que en su momento existía para la protección de los derechos humanos a nivel de la región. ¿Listo? Y esto es importante de mencionar porque ya en los años, en este periodo de tiempo que estamos abarcando, la región se encontraba sufriendo las consecuencias de lo que ustedes y yo conocemos como el Plan Cóndor, ¿no? Y las violaciones masivas y los crímenes de lesa humanidad que se perpetraron durante este lamentable periodo para nuestro continente, ¿no? Con los respectivos gobiernos dictatoriales. En estas circunstancias, y dado que estos gobiernos militares violaban los derechos humanos en gran escala y de manera sistemática, la comisión se encargó de elaborar informes sobre diversos países en los cuales revisaba la situación de los derechos humanos en los mismos. Muchos de los estados contra los cuales interponían denuncias individuales pues no participaban en la tramitación de los casos, es decir, no contestaban las denuncias y no enviaban respuesta alguna a los requerimientos que la comisión les hacía, o bien solo lo hacían de manera muy sucinta sin entrar a detallar el fondo de las alegaciones, ni mucho menos presentar pruebas de descargo. Es por ello que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, al darse cuenta de esta situación, incluye en su reglamento que se presumirían como ciertos los hechos denunciados en la medida que los estados no hicieran uso de su derecho a la contradicción. A partir de allí comienza o se empieza a aplicar este principio procesal internacional. Luego, ya en 1969, doctores y doctoras, las intenciones originales de la OEA de adoptar un tratado general sobre derechos humanos se concretaron finalmente en 1969 con la suscripción de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, o conocida también como Pacto de San José de Costa Rica, y se crea dentro de este instrumento internacional a nuestra querida Corte Interamericana de Derechos Humanos, además de fortalecer el papel de la Comisión dentro de los artículos de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Vale mencionar, doctores, como yo bien les había mencionado, y me parece oportuno reiterar, que la convención tiene vigor a partir de 1978 y la Corte a partir de 1979, cuando se lograron las ratificaciones necesarias para la Convención Americana. ¿Ok? Luego, doctores, siguiente diapositiva, por favor. En la actualidad, y de acuerdo a tal como ella misma se describe, la Comisión Interamericana es un órgano principal y autónomo de la Organización de Estados Americanos, cuyo mandato surge de la Carta de la OEA y de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, y que actúa en representación de todos los estados que somos parte de la Organización de Estados Americanos. Allí una pequeña foto donde en la actualidad se puede visualizar a los 7 comisionados que son parte
o que forman parte de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Respecto de la comisión, doctores, a mí como hecho histórico, como dato base, se me hace muy importante mencionar los primeros informes, porque hemos hablado que la Comisión Interamericana pues ha elaborado informes, sí o no, y elabora informes tanto sobre la situación de los países que somos parte de la OEA y también sobre temas específicos. Si hablamos sobre, en buena cuenta, doctora, si hablamos sobre el informe de los países, pues el primer informe de país salió en 1962. La Comisión Interamericana elabora el primer informe de país en 1962 y es un informe sobre la situación de los derechos humanos en Cuba. El primer informe temático lo elabora la Comisión Interamericana en 1998 y es un informe sobre la condición de la mujer en las Américas. Esto como dato histórico, doctores, porque pues posteriormente, y como han mencionado las doctoras Aguirre, la doctora Cárdenas, hay informes temáticos sobre la libertad de expresión, sobre el derecho a la protesta que se dio en el año 2019 y que ha sido usado aquí en Perú el año pasado por los hechos que se sucedieron con la vacancia del expresidente Martín Vizcarra y cuando asume la presidencia el expresidente y en ese momento presidente del Congreso, a Manuel Merino, y ahora en Colombia por el contexto de la protesta social. Yo les invito también a que puedan revisar este informe de la Comisión Interamericana donde se habla sobre el derecho a la protesta, cómo puede ser ejercido, cuál es el límite del uso de la fuerza por los entes estatales y cuáles son los límites en buena cuenta que puede tener este derecho a la protesta. También tenemos informes temáticos sobre políticas públicas y derechos humanos, sobre la situación de la violencia de las mujeres, las niñas y las adolescentes, la situación de las poblaciones afroamericanas en las Américas, empresas y derechos humanos, por mencionarles algunos ejemplos de ello, ¿no? Sobre informe de país, doctores y doctoras, pues la comisión generalmente lo que hace es hacer una visita in loco a los países, una visita in situ, para reunirse no solamente con representantes de la sociedad civil, sino también representantes de los estados, y luego de tener esta información, la comisión elabora un informe sobre la situación de los derechos humanos en cada país. Yo les comento en el caso de Perú, cuando estaba en la presidencia el expresidente Alberto Fujimori, la Comisión Interamericana vino a Perú y elaboró un informe sobre cuál era la situación de derechos humanos. Tengo entendido también que sobre México, también la comisión hizo una visita in loco para poder verificar de motu propio cuál era la situación sobre el respeto de los derechos de las mujeres, en especial en la zona norte de México, y después de su visita es que elabora este informe sobre la situación de los derechos de las mujeres en los Estados Unidos mexicanos. Siguiente diapositiva, por favor. Luego, doctores, tenemos a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Nuestra querida Corte, doctores, que como bien hemos visto, pues se crea con la Convención Americana sobre Derechos Humanos y que la Corte, como bien mencionaban mis antecesoras, pues tiene dos trabajos bastante importantes, tiene dos funciones, las dos Cs que le digo yo, y que generalmente, doctores, lo tienen la gran mayoría de cortes a nivel internacional, las dos C, la función contenciosa y la función consultiva. La función contenciosa, a través de la cual la Corte se encarga de resolver litigios a nivel internacional cuando un particular o grupo de personas debidamente organizadas, como puede ser un sindicato o una comunidad indígena, presenta una queja primero ante la comisión y posteriormente recibe la denominación de caso si es que se llega a pasar a la corte y no se llega a una solución amistosa previamente ante la Corte, ante el sistema interamericano propiamente dicho, ¿ok? Y la opinión consultiva, a través de la cual la Corte pues interpreta diversos instrumentos sobre derechos humanos que los estados miembros de la OEA hayamos ratificado, ¿vale? En razón de esto, doctores y doctoras, siguiente diapositiva, por favor, muchísimas gracias. Les voy a contar algo anecdótico. Sobre las opiniones consultivas, les contaré que la opinión número 1/82, que se dio el 24 de septiembre de 1982, fue a solicitud del Estado peruano, ¿ok? Fue a solicitud del Estado peruano. Y en esta primera opinión consultiva, el Estado peruano le preguntaba a la Corte, estimada Corte Interamericana, tú en la Convención Americana has estipulado que tú puedes interpretar
a la Convención Americana o a otros tratados concernientes a la protección de los derechos humanos en los Estados americanos. Dime, ¿a qué te refieres con otros tratados concernientes a la protección de derechos humanos? En ese orden de ideas, lo que hizo la Corte, doctores, fue desarrollar pues, la respuesta respectiva e indicar que la competencia consultiva puede ejercerse en general sobre toda disposición concerniente a la protección de los derechos humanos de cualquier tratado internacional aplicable en los Estados americanos, con independencia de que esta convención pueda ser bilateral o multilateral, de cuál sea su objeto principal o de que sean o puedan ser partes del mismo Estado ajenos al sistema interamericano. Es por eso, doctores, que ustedes más adelante, cuando revisen, por ejemplo, derecho de los niños, van a ver que en el caso Gianni Bosico versus República Dominicana, sentencia dada en el año 2005, la Corte hace uso de la Convención sobre los Derechos del Niño, que como ustedes bien saben, esta convención es parte del Sistema Universal de Protección y es con la que trabaja el Comité sobre los Derechos del Niño de Naciones Unidas, ¿no? Así también como cuando ha hablado en diversas jurisprudencias sobre los pueblos indígenas, la Corte ha hecho uso de otros instrumentos internacionales como el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, que como bien sabemos pertenece al Sistema Universal, pero la Corte puede interpretarlas en razón a esta opinión consultiva número 1 realizada por el Estado peruano, ¿ok? Y después, doctores, tenemos que la primera sentencia que da la Corte, como bien lo habían mencionado tanto la doctora Aguirre como la doctora Cárdenas, es el caso Velázquez Rodríguez versus Honduras en el año 1987. Para los que no estén muy familiarizados con el caso, les cuento brevemente, chiquito, de qué iba. Los hechos de este caso, del caso Velázquez Rodríguez versus Honduras, doctores, se producen en un contexto en el cual durante los años 1981 a 1984, entre 100 o 150 personas desaparecieron sin que de muchas de ellas se haya vuelto a tener noticia alguna. Manfredo Velázquez era un estudiante de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Él desapareció el 12 de septiembre de 1981 en un estacionamiento de vehículos en el centro de Tegucigalpa, secuestrado por varios hombres fuertemente armados y vestidos de civil que utilizaron un vehículo para su traslado, ¿no? El secuestro fue llevado a cabo por personas vinculadas con las Fuerzas Armadas o bajo su dirección. En razón de esto, se interpusieron algunos recursos de exhibición personal y 2 denuncias penales. No obstante, los tribunales de justicia no efectuaron las investigaciones necesarias para encontrar a Manfredo Velázquez o sancionar a los responsables. Es en razón de esto, doctores y doctoras, que en esta primera sentencia, que sirvió de base para las posteriores que se dan en el sistema interamericano, se establecen cuáles son las obligaciones de los estados propiamente dichas, que en buena cuenta la Corte las resume en 4 acciones específicas: prevenir, investigar, identificar, sancionar y una más, garantizar. Garantizar, repito una vez más: prevenir, investigar, identificar, sancionar y garantizar. ¿Qué le dice la Corte a los estados propiamente dicho? Que los estados están en la obligación de tomar medidas razonables para prevenir, primer verbo rector, violaciones de derechos humanos. Segundo, los estados deben llevar a cabo investigaciones serias cuando se cometen violaciones de derechos humanos. Segundo verbo rector, investigar. Tercero, los estados deben identificar a los responsables de las violaciones de derechos humanos. Tercer verbo rector, identificar. Cuarto, los estados deben imponer las sanciones adecuadas a los responsables de las violaciones. Cuarto verbo rector, sancionar. Y por último, los estados deben de garantizar una reparación justa a las víctimas. Quinto verbo rector, garantizar, doctores. Esto, en buena cuenta, ha sido asumido por la Corte y en posterior y variada jurisprudencia, la Corte Interamericana pues ya ha hecho un desarrollo mucho más amplio, como bien lo mencionaba la doctora Cárdenas, sobre cuáles son las obligaciones de los estados. Pero nunca nos olvidemos de estos 5 verbos rectores, doctores y doctoras: prevenir, investigar, identificar, sancionar y garantizar. ¿Listo? Doctores, con el ánimo de no excederme demasiado en la exposición y poder
realizar o poder lograr el objetivo de que esta primera sesión no vaya un poquito más allá de lo que se tenía planificado previamente, quedo para sus preguntas, dudas y consultas. Por si acaso también se ha consignado la bibliografía e infomatigrafía que se ha utilizado para la realización de esta presentación, la cual invito a que ustedes pues puedan verificar, puedan revisar para que posteriormente ustedes puedan desarrollarlo tal vez en algún trabajo en vuestras universidades, en vuestros trabajos, o por qué no, les pueda servir de base para un trabajo de investigación un poco más profundo. Doctores, entonces quedo de las preguntas que ustedes tengan o consideren a bien realizarme. Doctora, muchísimas gracias por tan magnífica ponencia. La verdad es que veía en redes sociales, había muchísimos comentarios que felicitaban su exposición. De verdad, ha sido muy interesante, nos deja sumamente claro este panorama. Muchas veces inclusive hay esta confusión al emplear el término CIDH, ¿no? Y claro, a partir justamente de estas aclaraciones, queda plenamente establecido cuáles son las competencias de la CIDH como comisión y de la Corte IDH, que son esa terminología que se ha venido empleando ya. Se fue el audio. Perdón, se me fue el audio. Sí, decía entonces que con esto queda sumamente claro cuáles son estas diferencias. Me gustaría, pues en el caso de que los participantes que tengan alguna pregunta puedan, por favor, levantar su mano para poderles ceder. A ver, por aquí veo en el chat, Edward Paz dice, la CIDH solicitó anuencia para realizar visita a Colombia y el gobierno lo negó. ¿Qué se puede hacer en esos casos para garantizar las actuaciones de la CIDH? Muy amable, doctor. Muchísimas gracias por su pregunta. Pues mire, los estados, y también adhiriéndome a lo que mencionaba la doctora Cárdenas, cuando hablamos de estados, hablamos de sujeto de derecho internacional público. Y como sujetos de derecho internacional público, y lo van a desarrollar muy ampliamente cuando vean la Corte Interamericana, pueden ser sujetos de sanción. Pero también como estados, doctores, o como sujetos individuales, ellos pueden autorizar o no que se puede ingresar al territorio. Es como si ustedes me pidieran ingresar a mi casa. Si yo deseo, obviamente, si ustedes quieren ingresar, yo feliz de la vida, los recibo con un pisco sour feliz. Pero cuando hablamos de estados, propiamente dicho, doctores y doctoras, va a depender mucho de ellos si dan la autorización para que la CIDH pueda lograr estas visitas in loco. Ahora, si no lo hacen, ojo, lo que se puede hacer es que la CIDH puede emitir un documento, un informe, en donde uno se estipule de que no se le permitió la entrada y dos, doctores, pueda dar por ciertas las alegaciones que envían las personas de la sociedad civil o la sociedad en general al momento de redactar el informe sobre la situación de un país propiamente dicho, ¿no? Ustedes saben que si no tenemos acceso al medio probatorio, pues nosotros podemos dar por cierto, recordemos lo que hemos visto en la historia ahora, ¿no? Si no se nos permite entrar, pues podemos dar por cierto si es que no hay un descargo fehaciente de que contradiga o en todo caso, o que pruebe alegando la sociedad civil o en este caso los peticionarios, pues no es del todo, doctor. Ok, muy bien. Tenemos levantada también la doctora Fernanda Durán. La escuchamos. Buenas noches, doctora, felicitándole por su brillante participación. Buenas noches, doctores. Doctora, hay un caso particular de Ecuador, no sé si usted lo conoce, y quisiera merecer al respecto su opinión en relación a la actuación del Estado frente a este caso que es el Estado ecuatoriano versus la comunidad Sarayaku, en la cual el Estado abrió sus puertas, la comisión visitó el Estado, la defensa de la Procuraduría General del Estado fue, en este caso, a favor del pueblo Sarayaku. Quisiera saber qué opina usted en relación a este caso.
Muy amable, doctora, muchísimas gracias. Pues Kifcha Sarayaku versus Ecuador es una de las sentencias emblemáticas del sistema interamericano, ¿no? Ahí se habla sobre el derecho a la consulta de los pueblos indígenas en buena cuenta y se va trabajando un poquito con lo que yo mencionaba, también con normas del sistema universal de protección. Y nos damos cuenta, doctores, que no es de que si existe un sistema universal y existe un sistema interamericano, existe un sistema europeo y existe un sistema africano, cada uno tenga que trabajar de manera independiente el uno del otro. Si bien es cierto, existen procedimientos especiales que se pueden llevar en cada uno de estos, puede ser que también a nivel de jurisprudencia se puedan utilizar diferentes instrumentos internacionales para una mejor resolución. No olvidemos, doctores, que a nivel de la doctrina de los derechos humanos siempre se tienen que aplicar estos principios, el principio pro homine, el principio pro libertatis, lo que sea mejor para